Muy buenas y bienvenido un viernes más al consultorio del Laboratorio de Juan. Ya sabes que aquí cada viernes contesto todas esas cuestiones, esas preguntas, esas dudas de la audiencia que me hace llegar a través de mis redes sociales, del correo que te dejo en las notas del programa y por cualquier vía donde creas oportuno y te sea fácil. También en las notas del programa, ya sea en YouTube, ya sea en iVoox, en fin, lo leo todo. Sí que es cierto que voy contestando a medida que voy pudiendo y disculpa si no voy con la rapidez que puedo, pero el programa da lo que da y mi tiempo también da lo que da. Por cierto, si acabas de llegar, no me conoces, en este programa, en este podcast, hablo de material. Los martes está el programa radiofónico, el programa editado con su cortinilla, con su música, súper producido, como si fuese un programa de radio. Y entre semana publico las cápsulas Drop, en las que hablo sin guión, sin escaleta, de noticias, curiosidades, en fin, reflexiones, cualquier cosa que crea que puede interesar a la audiencia. Como por ejemplo, esta semana he publicado una cápsula que en teoría deberían ser de 5 minutillos, pero a veces me pongo a hablar y se va el tiempo, sobre las Trabuco 13, pues casi 16 o unos 16 minutazos reflexionando sobre las nuevas Trabuco 13. Por cierto, no se me olvide, importante, el martes próximo, según cuando estés escuchando este programa, tendré un programa súper interesante con el jefe de producto, jefe de desarrollo de Normal. Así que si te gusta el material y entiendo que por eso estás aquí, no te puedes perder el podcast del próximo martes, creo que es día 2 de febrero. No estoy seguro, no lo tengo delante, pero por ahí, ¿de acuerdo? Venga, muy bien, vamos con las consultas de hoy, hay varias, vamos a ver el tiempo que da, pero bueno, tengo varias preparadas y vamos por la primera que me hace llegar Tomás a través de Instagram y dice así: muy buenas, primero de todo me gustaría agradecerte todo el contenido que creas, me parece de muy buena calidad y muy práctico, me pareces muy objetivo y no te casas con ninguna marca y eso en los tiempos que corren es muy difícil de ver. Ahora voy al grano, soy un corredor de trail desde hace unos años y he ido probando múltiples zapatillas. En los últimos 2 años, leyendo y viendo a creadores de contenido de trail, ponían a los Normal Tomir como la mejor de las zapatillas del mundo. Y claro, buscando, todo lo que se decía eran bondades. Ya sabemos, ninguna mala. Me las compré, las Tomir 2.0, al principio bien, pero a las pocas salidas noté que la horma era muy ancha y la zapatilla se me movía mucho y tenía que apretar mucho los cordones y el upper se me arrugaba mucho. Por otro lado, lo comenté con otros compañeros que la tenían para que me comentaran su experiencia y era la misma, tenía muchas torceduras. ¿Tú sabes algo al respecto? Gracias. Muy bien, Tomás, vamos a ver. Sí que es cierto que con la Tomir 1 hubo ciertas malas experiencias, no a todo el mundo, porque a mí me fue muy bien y lo he dicho en más de una ocasión. La 2.0 para mí hubo una mejora muy notable, muy apreciable. Se corrigieron bastantes cosas, especialmente lo que se refiere a fiabilidad de las costuras, la calidad de la amortiguación, etc. Pero claro, lo que comentas de que se te arruga y demás, a ver, es posible que pueda pasar. Es decir, es una zapatilla que al final piensa que es razonablemente ancha. No es la más ancha, pero tiene una caja de dedos que tiende a ser un poquitín espaciosa. Con lo cual puede haber algún usuario que según su pie y demás tenga una sensación de excesiva amplitud. Yo tengo el pie estrecho y la verdad está ahí un poquitín, pues eso, tienes espacio, ¿vale? No es la más ajustada, eso hay que tenerlo claro. En cuanto a que el upper es rígido, sí, es cierto, es un tejido que tiene un aspecto así como un poco áspero, vamos a decir acartonado, y puede haber alguien a quien le cause arruga y demás. Y también repercuta en el ajuste, ojo. Aquí sí que tengo que decir que la lengüeta desplazada, cordonera desplazada, asimétrica, tiene parte de culpa. Eso está clarísimo. Veremos a ver en esa posible Tomir 3.0, de hecho en la de Gore-Tex que veremos este año ya está corregido, o no corregido, se le ha dado otra dirección. De esto hablamos en el podcast del martes, con el técnico de producto, con el jefe de desarrollo del Normal, sobre la lengüeta o la cordonera desplazada. Y está claro que veremos esa Tomir 3.0 ya con esa cordonera ya centrada, ¿de acuerdo? Pero insisto que yo creo que parte de culpa de alguno de los males de la Tomir o Tomir 2 viene a causa de ese desplazamiento. En cuanto a lo que dices de las torceduras, me sorprende un poquito porque ni la amortiguación es tan blanda
ni es tan estrecha de base como para que no tengas percepción de estabilidad, ¿no? Del talón también encuentro que sujeta bastante bien, por lo menos en mi caso, aun teniendo un Aquiles bastante estrechito. Con lo cual, un poquitín me sorprende un poco lo de las torceduras. Ya digo, lo del upper, arrugas y demás, sí. Pero lo de las torceduras tampoco me han llegado quejas a este respecto. Por eso me ha sorprendido un poquitín leerte todo y que, efectivamente, el tema ese de las arrugas sí que ha habido gente que lo ha achacado y que no le acaba de gustar ese upper, que claro, por otro lado, también la ventaja que tiene es la durabilidad. Es un upper que aguanta muy bien, aunque focalice alguna arruga en algún punto, se muestra bastante resistente, con lo cual al final lo que la marca busca es esa durabilidad, esa larga vida de la zapatilla y que el upper no se te rompa la primera de cambio, que gente que levanta el dedo y lo perfore, etcétera, ¿no? En ese sentido, esa búsqueda de la durabilidad es lo que hace que se empleen materiales a lo mejor no tan agradables al tacto, con ese fit o más amable, sino que esa rigidez, esa resistencia al final repercute un poquitín en una comodidad o en una percepción no tan, vamos a decir, confortable. A veces no es fácil encontrar el equilibrio cuando quieres hacer una zapatilla muy, muy durable. A veces no va asociado necesariamente a una comodidad, vamos a decir, extrema, ¿no? Y aquí un poquitín el balance ese, pues es lo que intentan ajustar, pero como digo, no es fácil. Venga, vamos con la consulta que me hace llegar el francés 84. Dice así, voy resumiendo para no hacerla tan larga. Tengo 2 consultas que espero que me puedas ayudar con ellas. Mido 1,74, peso 71 kilos, drop 0, no me va bien y plantillero. Mi primera consulta es para la PDA de la Vall d'Aran. Tengo el objetivo de 8 horas y media y estoy pensando en las Trabuco 12, ya que las 11 las tengo y me van muy bien. O las Genesis, por lo bien que las has pintado tú, las Salomon Genesis. ¿Qué me recomiendas? ¿Alguna otra? Bien, vamos a dividir un poquitín las dos partes. Vamos con esta primera parte primero. Trabuco 12, ¿qué te puedo decir? Que va muy bien. Es una zapatilla que ya lo he dicho alguna vez, la llevé en la 360 de Challenge, es una carrera muy larga, técnica, lo tiene todo y es una zapatilla que me funcionó perfectamente en todos los sentidos, en amortiguación, en sujeción, por supuesto en suela, es decir, todo lo que se puede valorar positivamente de una zapatilla, la Trabuco 12 lo tiene. ¿Que no es la más ligera? Cierto, todo y que en esa 12 tampoco es la más pesada. En cuanto a la Salomon Genesis, a ver, efectivamente las vas a notar más dinámicas, es cierto que las vas a notar menos técnicas, pero también vas a tener mayor confort en la amortiguación. ¿De acuerdo? Es decir, ahora valora eso con tus 71 kilos, valora eso. ¿Qué prefieres? ¿Vas a correr más? O sea, ¿vas a correr todo lo que puedas en esa PDA de Vall d'Aran? ¿O necesitas un poquitín más de ese toque técnico? Claro, si con las 11 te han ido bien, las 12 te van a ir mejor. Porque sí que es cierto que la 11 era un poquitín más calurosa, la Trabuco 12 en eso se subsanó, suela y media suela, si estás contento con las 11, las 12 se mantienen igual, con lo cual tienes esa rebaja de peso, que es un poquitín más ligera, y también un poquitín más transpirable, con lo cual al final, oye, todos son ventajas, pero si tienes esa duda con las Genesis, ten en cuenta eso, a grandes rasgos sería más amortiguada, también más ligeras, bastante más ligeras y más dinámicas. A cambio, pierdes tecnicidad. Tecnicidad también relativa, ojo, relativa porque tiene una suela que para zona pedregosa a mí me gusta bastante, para zonas duras, zonas donde no esté húmedo y sea piedra o roca, a mí me gusta mucho la suela de la Genesis, ningún problema en ese sentido. Ahora, me pones aquí sí alguna otra opción. Bien, a ver, yo por ejemplo, 2 zapatillas que yo consideraría llevar a ese tipo de carreras para Vall d'Aran y demás, por ejemplo, yo consideraría la Dynafit Ultra DNA. Es una zapatilla con horma amplia, no amortiguación demasiado exagerada, pero tampoco justita y, por supuesto, suela Vibram. Otra opción, por ejemplo, la Topo Mountain Racer 3, una zapatilla con ese carácter técnico, también anchita de delante, con suela Vibram y lo mismo, con una amortiguación, un perfil tirando alto, pero no excesivamente colchón. Podríamos decir que estas 2 zapatillas combinan ese equilibrio entre comodidad, pero no excesivamente blandas, y ambas con suela Vibram, que para mí
pues la verdad, es importante. Dicho esto, vamos con la segunda parte de la pregunta. Dice, y la segunda consulta sería, ¿qué zapatillas crees que se puede parecer a la New Balance Hierro V6? Es la mejor zapatilla para ultras en terreno fácil que he usado porque la comodidad es brutal. En el mercado hay muchas opciones, pero no encuentro nada igual. Busco una zapatilla para hacer muchísimos kilómetros cómodos desde el primer hasta el último kilómetro. La versión V8 las noto demasiado blandas, tal vez las Showdus Ultra 3, las Saucony Showdus Ultra 3. Muchas gracias de antemano y esperando tu respuesta estaré para seguir tu criterio. Bien, efectivamente las Hierro V6 es una zapatilla, o era una zapatilla muy confortable, las llevé en algún tramo del Tour de Jans, de mi último Tour de Jans. No me fue demasiado bien porque me caí un par de veces, tal vez no fue la mejor decisión utilizarlas en ese tramo porque el taco era lo que era, y aunque lleve suela Vibram, no necesariamente el taco porque lleve suela Vibram es apto para según qué terrenos, porque era bajito, no era agresivo, y en fin. Pero bueno, ojo, tengo amigos, conozco gente que al Tour de Jans, la versión larga, la de 450 kilómetros, lo que es el Tour de Glaciers, la han corrido con esa V6 sin ningún problema. Pues a quien le puede ir bien, le va bien, y a quien no, pues encuentra faltar o tiene algunas carencias. Pero bueno, yo por ejemplo, una zapatilla que encuentro muy confortable y que no es exactamente lo mismo, pero sí que da esa sensación y me parece incluso bastante parecida en algunos aspectos, por ejemplo, es la Mizuno Mujin 10. ¿Por qué? Primero, porque lleva un tipo de suela Vibram que no es excesivamente agresiva, con lo cual en ese sentido se parece o recuerda a esa New Balance Hierro V6. Insisto, ojo, el taqueado es totalmente diferente, cuidado, pero es un taco muy plano, ancho. Aquí sí que la Mujin 10 en esta Mizuno lleva el Traction Look, cosa que la Hierro V6 ni muchísimo menos. Pero bueno, tiene esa percepción de zapatilla amplia, de amortiguación no demasiado blanda. Tampoco tiene unos perfiles exagerados, con lo cual es una zapatilla con una base relativamente amplia, no es estrecha de arco y se presenta para mí, bajo mi punto de vista, muy estable. Los acolchados son muy confortables, tiene ese mullido gordito para esa zapatilla trotona, para estar horas ahí corriendo. Es cierto que también el peso es elevado, 349 gramos pie izquierdo, 361 pie derecho. No es una zapatilla ligera. Y el precio sí que se mantenía en esos 160 euros, con lo cual a mí de alguna manera me recuerda... En algunas cosas me recuerda a esa Hierro V6, esa zapatilla, pues eso, lo que tú dices, para ir cómodo desde el primer kilómetro hasta el último. Y con esto pasamos a la tercera consulta que me hace llegar Quique Vlad y dice así: hola Juan, enhorabuena por tu canal y agradecerte por la info que compartes con tanto criterio en redes, que es de gran ayuda. Voy a correr la Ultra Trail de Ordesa, 50 kilómetros con 4.000 positivos y quería ver qué zapatillas me recomiendas. Peso 77 kilos, mido 1,83, en las carreras suelo quedar entre los 25-40% de participantes, entiendo que se refiere a la parte delantera o del pelotón. Valoro más el agarre y la comodidad que la ligereza, punto importante. Entreno en Calderona, Valencia, terreno muy abrasivo y ahora llevo las Trabuco 12 y me van de lujo. He estado mirando algunos modelos de Scarpa y la Tomir 2, pero me gustaría saber cuál es tu recomendación. Gracias, un saludo. Sin duda, lo de la Trabuco 12 es tremendo porque muchísimas consultas van en esa dirección. Y más a raíz de la participación mía en la 360T Challenge, en la que llevé esta zapatilla, y muchísimas consultas vinieron a través o a raíz de esa aventura. Así que no me extraña todas esas consultas, curiosidades sobre la Trabuco 12. Así que bien, vamos a ver qué solución te planteo. Efectivamente está claro que hay terrenos que es que lo rompen todo. Yo cuando recibo consultas de Islas Baleares, Castellón, es que ahí es muy fácil romper prácticamente cualquier zapatilla, cosa que en otros escenarios, por ejemplo, los que tenemos en alguna zona de aquí de Barcelona, como Collserola y demás, pues las zapatillas te pueden durar muchísimo más. Pero bueno, por ejemplo, lo que comentas de la Trabuco 12, si te han ido bien la 12, oye, plantéate comprar otro par, porque ahora la vas a encontrar muy bien de precio. Ya tenemos la Trabuco 13, con lo cual están habiendo ofertas muy interesantes sobre la Trabuco 12. Para mí es muy buena opción y de hecho hay gente que lo está haciendo, está haciendo acopio de Trabuco 12 porque ya hace tiempo que están en oferta, pero ahora la verdad es que si encuentras número, no te importa demasiado el color, puedes encontrar muy buenos precios sobre Trabuco 12. Pero bueno, hay más opciones. Por ejemplo, este año tendremos la segunda versión de la Ribelle Run, ya que comentabas el tema de Scarpa.
oye, posiblemente sea muy buena opción estar al tanto de ese lanzamiento, que va a traer una nueva suela. No cambia demasiado el carácter, planteamiento y demás. Sí que reformula la media suela, que para mí es un punto muy importante porque va a ser más confortable, y una suela un puntito más agresiva, con lo cual, oye, muy bien este combo aparentemente de esta segunda versión de la Rivelle Run. También comentas la Tomir 2. A ver, la Tomir 2 es lo que he dicho en la consulta anterior. Es un upper muy resistente, te va a durar muchísimo. De la suela, qué decir, y la media suela no es excesivamente blanda. Yo pienso que para esos 77 kilos es una zapatilla que para 8 horas, 8 o 9 horas te puede ir bien. No creo que vayas ahí justo. Sí que, por ejemplo, con la Tomir 1, a lo mejor sí que te diría, hombre, con esos 50 kilómetros de la Ultra Dordesa a 4.000 positivos, que posiblemente estés en torno a eso, a 9-10 horas. No sé más o menos qué tiempo piensas hacer, pero bueno, igual ahí sí que te iría un poquitín justa, pero con la Tomir 2 yo pienso que te puede ir muy bien. Más opciones, por ejemplo, quiero ofrecerte alguna que otra alternativa más de las que tú propones. Por ejemplo, a mí la Salomon Thunder Cross me encanta. Es decir, si tú, como tú me indicas, valoras más el agarre y la comodidad, por ejemplo, en tracción, la tracción de la Thunder Cross es sobresaliente. Y la amortiguación, pues también una amortiguación para estar horas, y yo creo que con tus 77 kilos podrías ir bien. Y ya, por ejemplo, el sumum del confort, de esa comodidad que tú dices, por ejemplo, la Altra Olympus 6. Es una zapatilla que, ojo, no es la más ligera, de todas estas que te propongo es la más pesada y además con diferencia. Pero piensa que cuanto más larga es la carrera, más se ve en Olympus 6. Para mí eso es determinante. En la 360T Challenge había mucho usuario, mucho corredor con esta Altra Olympus 6. Y eso ya te da un indicativo del confort, de la fiabilidad, estabilidad de esa zapatilla, sobre todo con el paso de las horas. Para mí la estabilidad y el confort es supremo. Sí que es cierto que la suela no es la más agresiva, pero como tú dices, agarre y demás, para mí es más que suficiente. Muy bien, y pasamos a la cuarta consulta que me hace llegar Juan Fernández por mail, y esta es muy interesante, ¿eh? Me gusta mucho esta consulta. Dice: hola Juan, me gustaría pedirte consejos sobre qué zapatilla utilizar. En 2024 participé en Tour de Jans, en la de 330 kilómetros, y no hice una buena elección de zapatillas para la carrera. Utilicé la Scarpa Spin Planet, y aunque estoy contento con el rendimiento, la lengüeta es muy fina, y esto con el paso de los kilómetros me produjo una lesión en el empeine. Total, que en 2025 quiero participar en el Tour de Glaciers de 450 kilómetros y no quiero cometer el mismo error. Estoy dudando entre estos modelos y no en este orden. Salomon SLAP Genesis, Hoka Mafate Speed 4 o Normal Caboche. Esta es la que más dudas me provoca. ¿Cuál sería tu recomendación? Muchas gracias por tu atención y consejos. Muy bien, Juan Antonio, vamos a ver. Primero, que me sorprende un poquitín, bueno, me sorprende relativamente, lo que comentas de la Scarpa Spin Planet, de la lengüeta. A ver, yo sí que es cierto que me sorprende, es decir, porque es la que utilicé, o una de las que utilicé, la Crossing Switzerland de 419 kilómetros. Es decir, es una zapatilla que llevé durante 36 horas, y sí que es cierto que la lengüeta es finita. No sería una lengüeta ideal para muy larga distancia, como por ejemplo el Tour de Glaciers de 450 kilómetros, pero yo en ese sentido no tuve problemas. Evidentemente, como siempre digo, cada pie es diferente, cada forma, cada morfología del pie es diferente, y lo que a uno le puede ir bien, al otro le puede ir de forma diametralmente opuesta. Dicho esto, también me salta una duda. Me planteas, o no tengo muy claro, si vas a utilizar un solo par para toda la carrera. Es que, claro, el Tour de Glaciers es una carrera, bueno, claro, 450 kilómetros, la organización pone 30.000 positivos, pero es que no, salen más, porque a mí 30.000 positivos ya me salieron en el Tour de Jans. O sea que el Tour de Glaciers yo creo que salen bastantes más. Y es una carrera que la media del grosso del pelotón, no sé si está en 160 horas o algo así, una burrada, ¿eh? O sea, es decir, no sé si vas a utilizar un solo par, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque esa sensación de cambiarse zapatillas y como de, entre comillas, de estrenar algo nuevo, cambiar el tipo de pisada, el pie encaja de forma diferente, para mí es incluso saludable mentalmente tener esa sensación de cambiar de zapatilla, ¿eh? Ya no solo pragmático porque se te puedan mojar, que en Tour de Glacier se te van a mojar sí o sí, seguro, o sea, vas a pillar lluvia sí o sí, ya lo sabes si has estado en el Tour, en la de 330, vas a pillar algún día de lluvia, es posible.
bueno, de hecho estas varias ediciones anteriores han pisado nieve, con lo cual yo no os recomiendo llevar un solo par. Yo os recomiendo, y eso ya lo sabrás tú de sobras, que es interesante llevar algún par más. Pero bueno, dicho todo este preámbulo, vamos a ver. De las 3 que tú me planteas, por ejemplo, vamos por el orden que tú mismo me has puesto. Salomon SLAB Genesis. A mi juicio, es algo estrechita esa zapatilla para una carrera de tantas horas. Pensemos que es una zapatilla para ultras y para correr. Es una zapatilla orientada a eso, a la ultra, la competición, ese rendimiento, ese ritmo rápido. Es decir, una zapatilla para correr. Y ya sabemos que ni en el Tour de 330 kilómetros y ni en el Tour de Glaciers de 450 kilómetros vas a correr mucho. Es decir, son carreras que, a no ser que estés entre los 10 primeros, andas más que corres. Eso es así, tú lo sabes bien. Con lo cual, esa orientación hacia la competición, claro, evidentemente también ese bajo peso, que también es una gozada, no sé si penaliza un poquitín, pero sobre todo eso, ese fit tan ajustadito de ese modelo SLAB, para mí no sería la recomendación para una carrera tan larga. Sí que tiene otras virtudes en otro tipo de carreras, por supuesto, en las que no dudaría ni un minuto en recomendártelas, pero en estas carreras tan largas, yo ese fit, esa estrechez, para mí no es lo recomendable. Todo lo contrario que la Mafate Speed 4, que tú también me planteas. Es un modelo que es que nada malo puedo decir. Es que no admite crítica ese modelo. Es una zapatilla extraordinaria donde las haya, que conjuga un peso interesante, un confort extraordinario y una amortiguación súper equilibrada. Es que, ya digo, es una zapatilla redonda. Yo la he utilizado en las 200 millas de Tarragona y, oye, una auténtica maravilla. Con lo cual yo esa zapatilla sí que sería una de esas que, oye, llévatela al Tour de Glaciers, porque para mí es una auténtica gozada. La última que me planteas, que dices, esta es la que más dudas me provoca, pues sí, es que es para ellos. Es decir, para mí la Normal Caboche tiene virtudes y es interesante porque, claro, por ejemplo, ahí te permite llevar esa zapatilla que se seca muy rápido gracias a ese tejido matriz que evacúa muy bien, no adquiere peso con el agua y demás y seca razonablemente rápida. ¿Qué pasa? Que puedes llevar, por ejemplo, 2 mediasuelas, ¿no? Y dejar en una bolsa de vida una mediasuela para intercambiarla. A mí, por ejemplo, de entre las 3 que se ofrecen en la Caboche, a mí la que más me gusta es la intermedia, es decir, la Bounce o Bounce. Es la que más me gusta para estar horas sobre ella. Claro, también una duda, y ahí sí que tenlo claro, es que la Caboche tú la ves y parece una zapatilla amplia, se ve anchota. Pero claro, no es tal. ¿Por qué? Porque tú piensas que en esa zapatilla amplia que ves, ahí dentro tienes que encajar esa media suela. Con lo cual ahí ya, por decirlo así, que te come espacio. Es decir, no es espacio útil. Todo al contrario, por ejemplo, que una Altra. Tú, la Altra, lo que estás viendo, ves una zapatilla amplia, pero es espacio útil, porque el upper va sobre la media suela. En la Caboche no, en la Caboche es diferente. Ves una zapatilla amplia en la que ahí dentro tienes que meter la mediasuela. Ojo, es que ahí está la puntualización y ahí está el matiz y lo esencial de esta zapatilla, que es que de alguna manera como que puede llegar a decepcionar un poco en ese sentido, de que parece amplia, pero no lo es tanto. A cambio, efectivamente, pues eso, el intercambio de esas mediasuelas para mí me parece muy positivo porque tú puedes llegar y llevar tu Bounce y a lo mejor en el último tramo cambiar a la Soft o a la Responsive, por decirlo así. Ahí ya tú eliges qué mediasuela quieres llevar. No me parece mala idea en eso, pero ten en cuenta, y eso ya iría un poquitín al hilo con lo que te comentaba de las Genesis. Son zapatillas más ajustaditas y tampoco yo veo a la Caboche como una zapatilla súper técnica. Que sí, que Kilian la llevó en su reto de los 4000 de los Alpes, pero es que no todos somos Kilian, ni muchísimo, muchísimo menos. Es decir, lo que haga Kilian no podemos tomarlo como ejemplo. Yo cuando hay gente que me dice, no, pero es que Kilian la llevó en tal o... Bueno, sí, pero es que Kilian corre C-Gamma con una Caboche, con las suelas de origen y la gana. Y cualquier otro estaríamos en el suelo en el minuto 2. O sea, lo que haga Kilian no podemos tenerlo como ejemplo, y no es una crítica, sino no podemos mirarnos en el mejor corredor de montaña de todos los tiempos. O sea, no puede ser un espejo para nosotros, para el corredor popular. Dicho esto, otra opción, por ejemplo, la Saucony Showdus Ultra 4, a mí me parece muy interesante. Yo sería un modelo que consideraría para Tour de Glaciers. Es decir, si te puedes esperar a que salga, que la fecha está todavía un poquitín por determinar, parece ser que sería en junio, parece ser. Yo, oye, si te puedes esperar,
la tendría ahí como una posible, ¿eh? Esa Shodus Ultra 4 ya con suela Vibram, porque vas a tener amplitud de horma, vas a tener amortiguación 30-36, más que de sobras, y vas a tener esa estabilidad, porque de hecho ya la Shodus Ultra 3 ya me parece muy estable, muy confortable, pero claro, le ponemos esa suela o tenemos esa suela Vibram y ya entonces el combo tiene pinta de que va a ser una de las zapatillas estrella de este 2025, así que si te puedes esperar, considérala, bajo mi punto de vista. Y con esto llegamos a la quinta consulta que me hace llegar Oscar de My Trail Running y dice así: he sido muy fan de la gama Shodus de Saucony, con la ISO 3 hice los 185 kilómetros de Camí de Cabals, que por cierto me recomendaste tú y estoy súper agradecido. Con la Shodus Ultra 1 hice UTMB y muy contento, pero la experiencia con las Ultra 2 muy mala. No me gustó nada la suela, ni adherencia, ni agarre y no me siento cómodo con ellas. Quedaron solo para entrenos cortos. La pregunta es, ¿cómo valoras las Ultra 3? ¿Ha cambiado algo importante respecto a la anterior? En estos momentos uso en Ultras la Tomir y muy contento. Muchísimas gracias y enhorabuena nuevamente por tu magnífico trabajo. Bien, Óscar, a ver, la verdad es que las Ultra 3 han cambiado totalmente. Es que nada tiene que ver. Así como de la 1 a la 2 hubo ligeros cambios, paquete de suela y media suela era el mismo, aunque subsanaron algunos problemas de fiabilidad con el caucho, que es que el taco se caía a trozos, se agrietaba y el taco se desmenuzaba. Ya con la 3 han cambiado completamente el diseño de la suela, ahora es escalonado, tiene un taco un poquitín más agresivo, y sí que es cierto que para mí muy importante es que gana en perfil, sube unos 3,5 milímetros, por tanto ya estamos en 36 en talón, 30 en metatarsos, pero claro, como gana en anchura de base, la zapatilla no pierde en absoluto fiabilidad en cuanto a estabilidad. También, por ejemplo, la lengüeta es más cómoda, ya no es aquella tipo como neopreno, que no iba mal, ojo, no iba mal, pero bueno, está así más conservadora, más estándar, para mí es acertada. A mí me gusta esta lengüeta. Sigue teniendo la plantilla de 8 milímetros y 39 gramos, es que es brutal, o sea, las plantillas que hace servir Saucony son brutales, o sea, es que claro, gran parte de la culpa o responsabilidad de ese buen trato de amortiguación es que recae sobre la plantilla extraíble. Sí que es cierto que de 170 euros, o sea, sube a 170 euros, sube esos 5 eurillos más, pero bueno, ya digo, para mí el diseño de la suela ha ganado muchos enteros, es mucho más fiable, sigue teniendo la placa antirroca, es decir, es una zapatilla en general mucho más acertada. Si, por ejemplo, si has estado contento con la 1, con la 2 has tenido mala experiencia, yo creo que con la 3 no vas a tener ninguna queja, porque se subsanan aquellos errores que se cometieron, la zapatilla presenta mayores cualidades, gana en confort, no pierde estabilidad, con lo cual, oye, al final es todo a positivo, bajo mi punto de vista. Muy bien, y con esto llegamos a la última consulta que me hace llegar Pepe Díaz y dice así: hola Juan, muchas gracias por tus píldoras drop, soy un corredor de unos 78-80 kilos, suelo hacer tiradas largas de unos 40 kilómetros y uso las New Balance 1080 si el terreno es pistero, 4 o 5 horas, y las Normal Tomir 2 si es técnico, 5 o 6 horas. Había pensado en comprar estas Homa TR6 para tiradas largas. Hago un inciso, aquí dice lo de estas Homa TR6 porque el comentario me lo hace, o la consulta me la hace a raíz de una story que subí de las Homa TR6 con placa de carbono. Sigue diciendo: nunca he probado la placa de carbono, ¿crees que me podrían ir bien? ¿Podría poner con ellas ultras de hasta 80 kilómetros o la placa de carbono te acaba molestando en las plantas de los pies después de X horas? He visto que primero sacaron la TR6000 y ahora el nombre es TR6. ¿Es la misma zapatilla? Según las fotos parece que la TR6000 tiene algo más de media suela y el rocker más pronunciado que las TR6. Saludos desde Ibiza. Bien, Pepe, no, o sea, es decir, la zapatilla es la misma, o sea, TR6 o TR6000 es la misma. Verás que en algunos sitios, yo mismo he puesto en algunos casos TR6 o TR6000. Pero bueno, es un cambio de denominación sin más, es una especie de rebranding o de simplificación de la marca hacia sus modelos. A partir de ahora ya no habrá TR7000 ni TR8000, será TR6, 7, 8, 9, etcétera, o TR5, ¿de acuerdo? O sea que pragmáticamente es el mismo modelo, no cambia nada. Sí que dices tú que puede que te parecía que el rocker era diferente, pero bueno, puede ser porque según en qué número veas la foto, la percepción es diferente, Si ves un número pequeñito, puede parecer que sea más gordita de perfiles, que tenga un mayor lanzamiento del rocker, pero no, es en función del número en el que hayas visto la foto. Dicho esto, vamos a ver en según qué posición esté la placa, puede molestar o no. Es decir,
El peso indicas que son 78-80 kilos. Bien, a ver, yo por ejemplo, esta TR6 a mí me encanta. Es una zapatilla con la que me echo de seguida a ella. Por ejemplo, con las Asics Metafuji Trail me costó más adaptarme. Ojo, y todo esto que yo estoy muy acostumbrado a utilizar placas de carbono, Pero no es que me costase acostumbrarme. Voy a matizar. Las buenas sensaciones, exacto, las buenas sensaciones me llegaron más tarde, tardaron más en llegar. A ver, yo sé que a la zapatilla hay que darle tiempo. No esperes encontrar ese flechazo, ese amor a primera vista en la primera salida. En muchos casos sí que pasa, ¿vale? Y a mí me ha pasado. Pero en este caso no era ese flechazo a primera vista. Tuve claro que había que darle un recorrido, había que salir con ellas, hacerse a ellas, irse enamorando poco a poco. Cosa que con la TR6 no ha sido así. Con la TR6 todo ha sido muy fácil desde el principio. Es decir, he tenido esas sensaciones buenísimas desde la primera salida. Y eso varía de un modelo a otro. Eso hay que tenerlo en cuenta, que cada zapatilla nos va a dar unas sensaciones. Yo, por ejemplo, la TR6, a la que hacemos mención, me parece una zapatilla mucho más dócil, con esa adaptación más rápida y con unas muy buenas sensaciones. Eso, desde la primera puesta ya estás notando que, ostras, que muy bien, en todos los sentidos. Es una zapatilla que me parece, es decir, tiene el planteamiento de una zapatilla puramente de entreno en cuanto a acolchados, es más acolchadita que la Asics, por ejemplo, ya te he puesto el ejemplo de la Asics Metafuji Trail, claro, mucho más cara también, ojo, también eso es un punto a favor hacia la Homa TR6, También es verdad que Homa es un poco lioso con el tema de los precios. Hay modelos o colores que puedes encontrar por 165 y el mismo modelo en otro color a 185. Y dices, ¿cómo puede ser? Bueno, es tema de fabricación, remesas y demás. Ahí ya no voy a entrar porque ya es otro tema. Pero dicho esto, es una zapatilla que tiene esas buenas virtudes en cuanto a acolchados de zapatilla de entrenamiento, pero tiene esa performance para quien quiere iniciarse, mejor dicho, en el tema de las placas de carbono. ¿Por qué? Porque por un precio, vamos a decir, asequible, puedes empezar a experimentar con las placas de carbono. En el tema de si pueden molestar con el paso de kilómetros y demás, a ver, es decir, la rigidez la vas a notar. O sea, eso está ahí, es un elemento agresivo que hay insertado en la media suela. También ahí, evidentemente, el comportamiento y las sensaciones cambian mucho en función de dónde esté situada la placa y de la forma de la placa. Por ejemplo, en una X-Bionic, Terraskin o en una Tecton X3 no vas a tener esa sensación de rigidez porque el planteamiento de la placa es totalmente diferente. Pero por ejemplo, en una placa como en esta TR6 o la Metafuji o una Vective, que es con una forma más de cuchara y más acusada, ahí sí que puedes notarlo. Y según tu peso y tu capacidad de adaptarte a esa placa de carbono, puedes tener esas molestias en el pie. Es que no te voy a engañar. Es que puede darse ese caso. Es decir, todo tiene su proceso y así, del mismo modo que si te lanzas a unas drop 0 cuando nunca has utilizado drop 0 en la primera salida, pues posiblemente maldigas a las zapatillas. Cuando te vas adaptando, vas haciendo esa adaptación, el cuerpo al final es inteligente y se adapta a todo. Lo mismo sucede con la placa de carbono, es decir, cuando tú ya has utilizado un montón de modelos con placas de carbono, pues con unas tendrás más simpatía que con otras, pero no necesariamente te va a molestar. Pero cuando pruebas por primera vez o corres con una placa de carbono, es posible, y esto tenlo en cuenta, que pueden existir algún tipo de molestias. Dicho esto, oye, si te tienta el tema de las placas, es una muy buena opción para iniciarse y para tener esa primera toma de contacto con las placas. Además, he visto alguna ofertilla de TR6, si no te importa el color, he visto algún muy buen precio con algún modelo, algún color de esta TR6 que yo, la verdad, la recomiendo, me está gustando mucho. Luego ya podemos entrar en tema de la suela, que es claramente mejorable, pero a nivel de confort, a nivel de las sensaciones que te da, para mí, oye, muy bien. Y nada más, hasta aquí el consultorio de hoy con estas 6 preguntas. Tenía preparadas más, pero al final veo que el tiempo se me va, empiezo a hablar y claro, me gusta contestar un poquitín de forma completa. A veces no es posible alargar más el programa ni dar salida a más consultas, pero ya digo, insisto, muchísimas gracias por tu paciencia. Si eres uno o una de las que me has escrito, pues te pido esa paciencia, iré contestando a medida que vaya pudiendo. Y ya solo me queda emplazarte al programa del martes. No te pierdas el programa del martes.
martes con esta entrevista, una horaza de entrevista. Esto es materia dura, materia aquella contundente para los frikis del material. No te pierdas esa entrevista con el jefe de producto, con el responsable de producto de desarrollo de Normal, porque la verdad es que es una entrevista aquellas para enmarcar por el contenido, no porque haya hecho yo la entrevista, sino por el contenido que ofrece, que me parece absolutamente brutal. Por supuesto, también te espero en esas cápsulas Drop que voy publicando cuando tengo algo que contar. Y nada más, muchísimas gracias por tu tiempo y que pases un buen fin de semana.